Me da mucho gusto estar de nuevo en Jalapa, en la capital del estado de Veracruz. Estamos iniciando una gira de 2 días por el estado, ahora en Jalapa, mañana en el puerto de Veracruz y en Córdoba, con el propósito de evaluar los programas de bienestar. Este es el propósito de esta gira, que podamos de manera abierta, transparente, informar de cómo vamos en la aplicación de estos programas, que son la esencia del proceso para la transformación de nuestro país. Nosotros somos humanistas y pensamos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, y pensamos que los seres humanos no nacemos malos, que los mexicanos, los veracruzanos, no somos malos por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, y que si hay bienestar, si hay empleo, si hay educación, si se logra una sociedad mejor, se va a garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Por eso, entre otras cosas, somos distintos a quienes antes gobernaban el país. Ellos atendían nada más a las minorías, abandonaron al pueblo, y cuando por marginación, por pobreza, por desatención, se optó, muchos jóvenes que se les cerraron los caminos, que optaron por la violencia, por delinquir, en vez de atender las causas, se buscaba de manera hipócrita resolver el problema con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, con amenazas de mano dura, con cárceles, con leyes más severas. Todo eso que quedó demostrado como ineficaz, todo eso que significó un rotundo fracaso. Nosotros sabemos bien que no se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. La paz y la tranquilidad, repito, son frutos de la justicia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso, la importancia que tienen los programas de bienestar. Como tenemos esta concepción, esta filosofía, esta doctrina, pues podemos salir adelante
frente a las adversidades. Y esto está quedando de manifiesto porque por circunstancias ajenas a nosotros, por problemas externos, estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo: la crisis sanitaria, la pandemia, y la crisis económica que se originó, se precipitó con el coronavirus, con la pandemia. Y vamos saliendo de estos dos retos, desafíos, vamos saliendo adelante por las fórmulas que se están aplicando. En el caso de la pandemia ayudó mucho el que participara la gente, que sin medidas autoritarias, sin obligar a que la gente se quedara recluida en sus casas, solo con el llamado de hacerlo, todos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, se cuidó en los hogares. Esto fue la clave para que no nos desbordara la pandemia, porque heredamos un sistema de salud muy precario. El sistema de salud estaba por los suelos, no teníamos ni la infraestructura, ni los médicos, ni los especialistas que se necesitaban. Y si no evitábamos el contagio rápido de la pandemia, si no se aplanaba la curva y se disparaba, nos iba a superar la demanda de atención médica y nos podía suceder lo que desgraciadamente padecieron en algunos países de Europa y en Nueva York, en donde era tanta la demanda de una cama, de un ventilador, de una atención médica con especialista, que no podían atender a los enfermos. Como la gente aquí, repito, participó de manera consciente, nos ayudó, pues se pudo detener el ascenso de la pandemia, nos dio tiempo de reconvertir hospitales, de ampliar el número de camas, de adquirir los ventiladores para atender a los enfermos, de contratar a 50,000 trabajadores de la salud, enfermeras, médicos y otros trabajadores. Nos dio tiempo para prepararnos y de esa manera nadie se quedó sin ser atendido, sin tener una cama, un ventilador, a un médico, un especialista. Aquí quiero aprovechar para reconocer el apoyo de los trabajadores de la salud, que actuaron con humanismo y lo siguen haciendo, porque todavía no terminamos de resolver este grave problema de la pandemia, aun cuando está disminuyendo. Nos
ayudó mucho, repito, la participación consciente de la gente. Y vamos hacia adelante. Yo espero que pronto se regrese por completo a la normalidad. En el informe último que se nos presentó, porque esta estrategia está en manos de especialistas, de expertos, fue algo que decidimos desde el principio. No somos todólogos, sabelo todo, y por eso son los técnicos, los médicos, los científicos, los especialistas, los encargados de conducir la estrategia para el control de la pandemia. En su reciente informe nos hablan de que ya en 27 entidades del país, 27 estados, hay una clara disminución de contagios. Solo tenemos todavía que resolver el problema en 5 entidades, 5 estados, pero ya la pandemia en México está cediendo y no han habido rebrotes como se está presentando desafortunadamente en algunos países de Europa, aunque también hay que decir que aunque se están presentando estos rebrotes en países europeos, ya es menos la intensidad del virus y lo más importante, ahora están falleciendo menos personas a pesar de los rebrotes. Vamos avanzando, repito, en nuestro país, enfrentando esta crisis y también vamos avanzando, saliendo del hoyo en lo que tiene que ver con la economía. Por la pandemia se paralizaron las actividades productivas, se cayó la economía, solo en trabajadores inscritos al Seguro Social se perdieron cerca de 1 millón de empleos. Antes de la pandemia, para tener la información, estaban inscritos en el Seguro Social 20.500.000 trabajadores y en julio ya solo estaban trabajando 19.500.000 trabajadores, es decir, 1 millón de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Nosotros echamos a andar una estrategia, no ortodoxa, no las mismas recetas de siempre.